Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, en un clima que indudablemente cambió a partir del evento electoral del pasado 30 de julio, cuando más de 8 millones de venezolanos y venezolanas apoyaron con su participación activa en los centros electorales la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Nacional Constituyente, derrotando de esta manera el vaticinio de la oposición de que el planteamiento carecía de apoyo popular, lo cual marcaría el final de la aventura guarimbera que pretendió acabar con el orden constitucional. Ahora se realizarán el próximo mes de octubre las elecciones de gobernadores de estado. Lo que ha ocurrido en Venezuela en el lapso de un mes confirma la calidad democrática del país, el alto grado de madurez de la ciudadanía y constituye la mejor demostración de que nuestras instituciones funcionan eficazmente. Estoy convencido que no hubiese ocurrido lo mismo en cualquier otro país de los que pretenden dar lecciones al nuestro, porque a pesar del comportamiento irresponsable de la oposición en la utilización de la violencia y de las víctimas que provocó, logramos salir de la situación que vivimos durante 3 meses de angustia y desolación. Se trata, no cabe duda, de una proeza política e institucional que tuvo que encarar el acoso internacional y la conjura irresponsable de la oposición interna. Lo real es que los tiempos electorales están transcurriendo con normalidad. La propia oposición, que optó por la violencia, decidió ahora cambiar la estrategia e inscribió candidatos para participar en todas las gobernaciones, con lo cual confirma la equivocación en que incurrió al asumir la violencia. Pero ¿qué garantía existe por parte de ese sector de que su decisión de participar en las elecciones regionales de octubre obedece a una sincera rectificación o que por el contrario es un gesto oportunista motivado por la derrota de la MUD en el pasado conato insurreccional? Todos ganaríamos mucho, gobierno y oposición, pero sobre todo el país, si la decisión adoptada por este sector es genuinamente democrática y producto de una seria reflexión. Por eso sería conveniente que desde todos los puntos de vista que las fuerzas políticas participantes en las elecciones regionales se comprometan a respetar el resultado comicial, sea cual sea este, bien si se impone la coalición del chavismo o si la victoria la alcanza la oposición. Si un acuerdo de esta naturaleza es suscrito, si el convenimiento se da, el clima de normalidad del país se fortalecerá. De lo contrario, se habrá perdido una oportunidad para superar la crisis y el país quedará expuesto a nuevas aventuras. Otro comentario. La declaración de la MUD sobre las sanciones aprobadas por el presidente de los Estados Unidos son realmente deprimentes. Nunca se había visto en este país semejante grado de subordinación de un movimiento político a los dictados de otra nación. En este caso, la potencia imperial, la manera como la dirección opositora se coloca al lado del gobernante norteamericano y ataca al jefe de Estado venezolano, provoca náusea y explica por sí sola las características de esa relación, el por qué se ha negado sistemáticamente a dialogar la oposición y por qué incurrió en el empleo suicida de la violencia. Simplemente porque recibía órdenes del norte. Lo ocurrido confirma, lamentablemente, que Venezuela carece de una oposición confiable, democrática, que defienda los intereses de la nación, que la que tiene es una peligrosa quinta columna ante la cual hay que estar alerta. Una pausa y al regresar converso con el fiscal general de la República, Tarek William Saab. Estás viendo José Vicente Hoy.
invitado Tarek William Saab. Bienvenido, Tarek. Muchas gracias, José Vicente. Tú vienes de grandes batallas en este país por los derechos humanos. Vienes desafiando peligros, riesgos personales. Y vamos a decir que culminas por ahora esa trayectoria accediendo al cargo de mayor importancia, de acuerdo con la Constitución venezolana, la legislación del país, en materia de derechos humanos, libertades públicas, etcétera. Justicia. Que es la Fiscalía General de la República. Eres fiscal general de la República, electo nada más y nada menos que por un poder como es la Asamblea Nacional Constituyente. Para hoy estás cumpliendo un mes en ese cargo. Correcto. ¿No? ¿Qué puedes decirnos así de introducción a esta entrevista? Bueno, José Vicente, en primer lugar, darte las gracias por la oportunidad de estar en un programa, no solo de una gran audiencia, yo diría que es el programa de mayor prestigio en el país a nivel de opinión por tu propia dinámica, tu propia conducción. Y efectivamente, pues, venir acá y teniendo ya ese primer mes en una gestión sumamente, yo diría, histórica por la coyuntura que vive Venezuela, por las amenazas no propagandísticas o mediáticas, ya declaradas por el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha dicho, y eso no es un juego, que no desestima, que no descarta una opción militar contra Venezuela, y eso implica ocupación previo bombardeo y un mar de sangre. Obviamente igual amenazas de sanciones económicas, ya unas están en marcha, pero en un tema, fíjate tú, tan de mundo paralelo, me tocó llegar al Ministerio Público, luego de 41 años de activismo en derechos humanos. En septiembre cumpliré 55 años. Y comencé, como tú, pues, en Comité de Defensa de Derechos Humanos, muy orgánicos, muy pequeñitos en aquel tiempo. Y hoy la historia nos ha colocado, como tú lo has dicho, en el cargo de mayor importancia para el sistema de justicia del país. En un momento en que Venezuela venía atravesando entre abril, mayo, junio, julio, agosto, tal nivel de violencia urbana, yo diría de inédita actuación de grupos urbanos de choque que ocasionaron más de 100 muertos, centenares de heridos, que lamentablemente también tuvo, por otro lado, actuación irregular de individualidades de los cuerpos de seguridad del Estado. Cuando estábamos en la Defensoría del Pueblo señalamos claramente y condenamos con toda la fuerza. Y lo importante es que, y yo creo que el país así lo percibe, en estos 30 días simultáneamente se dio el fenómeno en que se instala la Asamblea Constituyente, se designa un nuevo fiscal general de la República y hubo una mutación de esa violencia criminal que estaba totalmente para mí coordinada para que en Venezuela hubiese un golpe de Estado en contra de un presidente electo por la voluntad popular el 14 de abril del año 2013, Nicolás Maduro. Y que también, de no ser así, un golpe de Estado institucional que tú bien sabes pretendieron con toda la presión infame hacia mi persona, como presidente del Poder Ciudadano, intentar que nosotros cometiésemos la infamia de un golpe de Estado institucional. Precisamente te iba a preguntar sobre eso, Tarek, porque yo recuerdo una declaración tuya donde de manera un poco velada señalaste que había presiones y que había intención de quebrarte para que tú de alguna manera rompieras con el rey, con el gobierno, con las figuras del gobierno y cometieras un acto de traición, por ejemplo. Correcto, y yo diría que aparte de que fue una declaración que en tu programa la Eras dimos, entonces defensor del pueblo. claro,
Pero fíjate, eso se acompañó de 24 marchas violentas que iban hacia un objetivo, entregarme supuestamente una carta que ya me habían entregado no menos de 10 veces por las vías ordinarias a la Defensoría del Pueblo. Las secuelas fueron la quema 100% de sedes de la Defensoría en Carabobo, en el Zulia, y el daño a más de 10 sedes. Por cierto, el Ministerio Público no abrió ninguna investigación al respecto, ni nada, ¿no? Como no hizo con muchas otras cosas que luego hablaremos en tu programa. Pero en medio de toda esa coyuntura, obviamente, se intentó el golpe de Estado institucional, buscando que el presidente por Ciudadano, y en ese momento defensor del pueblo, Tarek William Saab, porque así lo quería una élite política, financiera e incluso con apoyo avieso del secretario general de la OEA, que era quien estaba detrás del plan, porque él dio el ultimátum en marzo. Recuerda que la historia empieza así. Un ultimátum en marzo donde decía, si no hay elecciones generales y renuncia el presidente, que se atenga a las consecuencias. Algo jamás visto, ¿no? En alguien que tiene que articular más bien el mundo diplomático regional, porque para eso le pagan los gobiernos. Entonces, eso obedeció a una declaración que da la exfiscal general de la República el 31 de marzo. Eso fue la luz verde para mí, la cadena de eventos, cada uno más grave que otro, cada declaración más peligrosa que otra, en búsqueda de un golpe de Estado institucional o una guerra civil. Esa declaración consistía en decir que se había roto el hilo constitucional. Bueno, algo que yo recuerdo lo hizo Carmona Estanga y la élite empresarial y financiera y mediática y un sector muy pequeño del alto mando el 11 de abril. Exacto. Eso sí fue una ruptura del orden constitucional porque derrocaron a un presidente electo y colocaron a un dictador. Entonces, obviamente fue una declaración no solo desproporcionada, sino que estaba estudiada. Estaba totalmente dentro del guión. Sale primero Almagro, luego la exfiscal, luego los grupos urbanos, donde descubrimos algo increíble, ¿no? Absoluta y total impunidad para investigar la violencia. Allí tú ves el registro y no hay prácticamente acción. Pero yo te quería preguntar lo siguiente. Tarek William, luchador toda la vida de los derechos, a favor de los derechos humanos, de las libertades públicas, llega al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la República. ¿Qué encuentras tú allí? En ese escenario, vamos a decir, privilegiado. Bueno, encuentro una realidad que supera la ficción. ¿Cómo es eso? Tú sabes que a nivel... Tú eres poeta, pero sí, explícate un poco más. Aquí uno pudiera citar, para que tú me entendieras, al padre del surrealismo, André Breton. Pero al revés, surrealismo yo diría de manera ignominiosa, infecunda, porque el órgano garante de hacer justicia, de impulsar la acción penal, de reivindicar los derechos humanos, de que haya equidad, de que las personas que cometan infracciones sean sancionadas y los que merezcan ser liberados lo hagan en esos términos. Todo eso bonito que aparece en la Constitución y en la ley sobre lo que tiene que ser la competencia del Ministerio Público. Y de pronto saber que eso que se escuchaba como rumor ya escandaloso, ¿no?, en las calles, de que en la fiscalía se extorsionaba, se cobraban comisiones para imputar o no imputar, para acusar o no acusar, para sobreseer o no sobreseer, incluso hasta para la distribución de un expediente, incluso hasta para que se sembrara o no una prueba contra un inocente, fíjate tú. Eso, que era algo a sotovoce muy ruidoso, se queda en un porcentaje ínfimo al lado de lo que hemos encontrado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que más te impactó? Mira, me impactó que la institución como tal la degradaron, pero de una manera planificada con los meses y años. Recuerda que la anterior gestión, la extitular del Ministerio Público, ¿verdad?, duró 9 años y medio. El tiempo suficiente para degradar lo que en la Constitución aparece como el símbolo de la justicia y convertirlo
yo lo voy a describir así, en una especie de compañía privada, para que desde el más alto nivel al más bajo, y te voy a dar un ejemplo, se delinquiera en nombre de la justicia. ¿Cómo tú explicas que en apenas nosotros 4 semanas en esta gestión me ha tocado a mí la tarea de colocar a la orden de tribunales a 6 fiscales del Ministerio Público que están detenidos por el delito de extorsión? Te estoy hablando de fiscales auxiliares interinos, fiscales que trabajan en flagrancia, incluso fiscales que tenían como competencia la materia de corrupción. Ahora, eso no ocurría en el pasado. Tú no veías a la extitular de este Ministerio Público colocando a la orden de los tribunales y de la justicia a funcionarios delincuentes que mancillaban el honor de la institución. No lo veía. Ahora bien, ¿qué ocurre? Yo creo que se convirtió ese Ministerio Público, y es el reto de nuestro equipo en colectivo, ¿verdad?, en una especie de cartel para extorsionar, para cobrar comisiones, unas tasadas en bolívares, otras en bienes materiales, otros en moneda extranjera, donde incluso hemos descubierto que hay un bufete de abogados que servía de intermediario para este tipo de trabajo tan denigrante. Y te lo digo porque ya hay telefonías, ya hay pruebas que van apareciendo que comprometen a la exdirectora del despacho con este bufete. Me refiero al de Parra Saluso, que ya está privado a la orden de los cuerpos policiales. Y ese bufete de Parra Saluso aparece vinculado a la titular y a su esposo en actividades totalmente ilícitas. Entonces yo creo que ese es el primer gran impacto, que la gente de repente, y así es mi deber, con pruebas, tú sabes, ¿no? Poco a poco hemos ido demostrando, por ejemplo, cómo tú explicas que en el caso de Sencoe, José Vicente, algo que conmocionó a la opinión pública en un tiempo reciente, el 80% de las causas relacionadas con ella, con la institución irregular de las divisas, fueron sobreseídas en la gestión pasada. De 332 casos abiertos respecto a personas jurídicas denunciadas por uso irregular de divisas, sobreseyeron el 80%, es decir, 263 causas. Eso no existe, ni siquiera en un mundo imaginario. Y terminaron la acusación solo con 69, pero personas naturales, raspacupo, gente que utilizó de repente de manera irregular un cupo individual. Aquí hay un gran hallazgo que se mantenía oculto. Igualmente lo que tiene que ver con, por ejemplo, Cadivi. ¿Cómo puede ser posible que si el propio presidente de la República, Nicolás Maduro, y voceros como tú en tu programa muchas veces hablaban de ese hecho tan grave que le causó daños patrimoniales a la nación y se solicitó una y otra vez investigación al respecto? Cuando tú revisas los expedientes, José Vicente, encuentras que hay solamente 2 imputados. Pero individualidades, no aparecen empresarios, no aparecen empresas. Te estoy hablando de 2 casos muy sensibles para el país. Ahora, ¿qué me ha tocado a mí, José Vicente? Reaperturar esos casos y revertir esa para mí, convicción de que allí operaba un cartel de extorsión donde desde el más alto nivel al más bajo se cobraban comisiones para traficar con la inocencia o con la culpabilidad de alguien en base a un tema muy sagrado, que es la libertad. Entonces, calcula tú el reto, José Vicente, que nos toca en este momento. Con base a lo que tú dices, Tarek Williams ingresó prácticamente a un campo minado en la Fiscalía General. Excelente descripción. ¿Cómo lo hiciste? Un campo minado. ¿Con qué grupo? ¿Con qué equipo? Mira, ¿qué garantía ofrece ese equipo? Muy importante. De profundizar las investigaciones. Primero, es un equipo blindado a nivel de la moral. Es un equipo jurídicamente probado, que ha venido trabajando conmigo durante años institucionalmente, no de amiguismo, institucionalmente. Me he rodeado de un equipo de gente que quiere, sinceramente, dar lo mejor de su talento para que la justicia en Venezuela, la paz y los derechos humanos sean nuestro norte. De hecho, el nuevo eslogan que hemos tenido para el Ministerio Público es un Ministerio Público por la justicia y los derechos humanos. Yo creo que eso va de la mano. Obviamente también me he encontrado, José Vicente,
dentro del Ministerio Público, y lo he dicho, tú sabes que lo he dicho desde el principio, gente honorable, gente que por su honorabilidad y su talento, José Vicente, fue segregada. No sé si me explicas, si me voy a explicar bien en el término. Fue desplazada, no fue ascendida, no fue reconocida en su nivel de talento, de trabajo. Esa gente nosotros la hemos reivindicado, le hemos dado responsabilidades a algunos de dirección. Te estoy hablando de gente del propio Ministerio Público. A otros le hemos dado responsabilidades de ascenso, por ejemplo, para que sean fiscales con competencia plena nacional, ¿verdad? Y obviamente me encontré con gente en el Ministerio Público con testimonios muy claros del atropello, incluso a la dignidad humana, del maltrato, gente que era avasallada, que era incluso violentada por la anterior gestión, por los directores, por la propia titular, a nivel de lo que es la persona humana. Gente que eran simple y llanamente destituidas de manera degradada, sin derecho a nada, solo por hacer su trabajo de manera correcta. Y otros eran llevados con so pena incluso de abrirle una investigación penal. ¿Sabes lo que me ha sorprendido? Testimonio de muchos funcionarios del Ministerio Público me decían, mira, aquí no es que se nos decía cumple esta orden, sino si no se cumplía, te abrían una investigación penal y podías ir preso. Es decir, distorsionaban, me imagino, alguna prueba, inventaban un delito. Entonces yo digo, ¿cómo se podía trabajar ahí? Yo calculo entonces y concluyo que había también el terrorismo, la persecución interna, porque obviamente eso no obedecía al plan de la justicia, sino a la máquina de extorsión, de cobrar comisiones y de aislamiento. Otro hallazgo increíble. Tú puedes creer, José Vicente, que me encontré con un Ministerio Público cuya anterior gestión tenía choques y peleas con la Defensoría del Pueblo, con el TCJ, con todos y cada uno de los cuerpos policiales y militares, con miembros emblemáticos del Poder Ejecutivo. Esto es algo insólito, jamás visto. Entonces, no quería que nadie colaborase del sistema auxiliar de justicia. Tú sabes que ahí está la defensa pública, claro, están los cuerpos auxiliares que son los cuerpos policiales. Entonces te convirtieron en laboratorio criminalístico, la dirección técnico-científica de investigación, en una especie de Estado dentro del Estado. Muchas veces para distorsionar pruebas, José Vicente. Y te voy a decir algo, un caso que te va a tocar tu fibra como abuelo, el caso de Emil Friedman. Hemos descubierto que allí se manipularon pruebas. ¿Para qué? ¿Para salvar la reputación de qué? De un colegio cuyos dueños pudieran pertenecer a una corporación financiera importante. No, ahí degradaron a 4 niños, uno de ellos violado, 3 más atacados y agredidos sexualmente. ¿Tú sabes por qué se pudo salvar hasta ahora esa investigación? Porque en medio, yo soy especialista en derecho penal, tú sabes que la confesión, en este caso de los niños, es la reina de las pruebas. Entonces, hasta en un caso, pueblo de Venezuela, tan sensible como es la pedofilia, yo pudiera presumir que se ocultaron pruebas, se dilató el proceso. ¿Cómo es posible que un año, por ejemplo, no haya una condena del presunto responsable? Es decir, son todos los temas, José Vicente. El tema de la droga. Tú sabes lo sensible que para ti ha sido denunciar durante años el tema de la droga, José Vicente. Convencerme yo por las estadísticas que los traficantes de drogas más son los sobreseídos que los que están privados de libertad. Y cuando tú ves quiénes son los que están privados de libertad, son los jíbaros, son los microtraficantes. Entonces yo digo, oye, Dios mío, pero ¿hasta dónde se llegó aquí? Y un tema sensible para ti, los derechos humanos. Pocos casos con justicia real, con imputaciones, con acusaciones finales en materia de violación de derechos humanos. Pues tú no ganas con imputar y dejar eso así. Caso de las OLP, ahí no hay nada, ahí tenemos que reconstruir eso. Caso de las propias actuaciones que se realizaron entre abril y julio de este año sobre temas como estos. Entonces se utilizó el tema de los derechos humanos al final de forma propagandística para decir que el Estado venezolano, entre comillas, ¿no?, y eso obedece a una línea imperial, incluso a los manuales de la CIA, es un Estado forajido, es un Estado policial,
es un Estado que está al margen de la ley y justificar una invasión extranjera. Vamos a hacer una pausa. Y al regreso quiero que hablemos acerca de la marcha de esas investigaciones. Y una particularmente que tú has mencionado de manera muy específica, lo relacionado con la faja petrolífera del Orinoco. Al regreso tocamos ese tema. Estás viendo José Vicente Hoy. Tarek, dejamos en el aire una pregunta en torno a la marcha de las investigaciones. Hay dos que particularmente impactan. Una, de manera suprema, que es lo relacionado con la faja petrolífera del Orinoco. Fernando Travieso, que es un excelente técnico y experto petrolero, pronunció en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, en el curso de esta semana, un discurso impresionante por los datos que aportó. Él sostiene, por ejemplo, con propiedad, que en la faja petrolífera del Orinoco, en Venezuela, hay más petróleo que el petróleo que existe en el resto del mundo. Son el petróleo de Estados Unidos, de Irán, de Irak, de Arabia Saudita. Y el 60% está en el estado de Anzoátegui. Exacto, para satisfacción tuya. Sí. Y lo otro es lo que tiene que ver con la OLP. Pepe, mi hijo, tú sabes, hizo múltiples denuncias que no pararon en nada. Quedaron archivadas, fundamentalmente. Bueno, empecemos pues. Bueno, sí, fíjate, cuando nosotros ingresamos al Ministerio Público sabíamos que el reto era muy grande, ¿no? No solamente trabajar los temas de la coyuntura, los que van saliendo en el día a día. Sabes que ha visto la gente que hemos tenido la seriedad, como lo hacíamos en la Defensoría del Pueblo, ¿verdad? Semanalmente, como cuando éramos gobernador del Estado de Anzoátegui, informar de la inspección de obras, de la culminación de obras o de las políticas que se hacían. Cuando estábamos en el Parlamento, la rendición de cuentas, ¿verdad?, que hace un parlamentario. Es un deber institucional, ¿no? Eso también es un cambio, ¿no?, tremendo, porque la anterior gestión con la ex titular duraba meses, no sé si lo recuerdas, meses, un silencio absoluto. Eventualmente un programa de televisión pactado. Yo creo que eso, aparte de ir en contra de lo que es la institución y el sistema de justicia, siempre va a ser muy sospechoso. Uno tiene que hablar, contar, decir cosas y, por supuesto, el tema que azota voces también, ¿no? Se ha conversado, se ha hablado, el desfalco en la faja petrolífera del Orinoco. Que, por cierto, ¿quién fue el primero que lo menciona? El propio presidente de la República, Nicolás Maduro. Y le solicita al Ministerio Público, oye, que en vista de esos eventos abra la averiguación correspondiente. Nuestra gran sorpresa, José Vicente, es que no había ni siquiera una averiguación. No había una. Nosotros tuvimos que abrir, para que tengas una idea, en el sistema de Internet, con un código, el inicio de la investigación, porque no existía investigación alguna. ¿Qué otro caso hay? Entonces, pero fíjate, allí, ¿qué vimos allí? Nosotros tuvimos que, obviamente, tenemos que trabajar esto con PDVSA, con auditores de PDVSA, que nos han dado todo su apoyo. Allí hemos tenido una revelación lamentable, que yo la mostré al país el pasado jueves, de manera responsable. Primero, decir que frente al hecho no había investigación alguna y la hemos iniciado, con acciones, con solicitudes a PDVSA, a la Contraloría, sobre el tema. El tema vincula a 10 empresas con el presunto
desfalco, producto o vía de sobreprecio de 12 contratos que pudieran haberle causado al país, solo en esos 12 contratos, un daño patrimonial superior a los 200 millones de dólares. Tú me preguntarás, ¿por qué en dólares? Porque el tipo de evento que se hace allí, que es la procura, ser una empresa de proveedora de servicios, se hace en moneda extranjera. Entonces, te estoy hablando de 12 contratos que son la punta del iceberg de cosas que vamos a ir desarrollando la investigación. Por supuesto, yo lo dije. Y esa cantidad puede ser mayor. Yo lo dije igualmente y lo ratifico en tu programa. Yo estoy convencido que va a ser mayor. Entonces, comenzamos, ya hay 2 fiscales ahí designados. Ahí no había nada, te repito, sobre el tema. Tenemos el apoyo, como te dije, y tiene que ser así, del Estado venezolano. En este caso de la industria que es víctima. ¿Sabías, no? Aquí PDVSA se convierte en víctima de un daño patrimonial que causó, en este caso, se presume, quien era gerente o la gerencia de la faja petrolífera del Orinoco, con estas empresas, en una pluralidad de delitos. Yo quiero ser muy preciso al mencionarla. Son 4. Concierto de funcionario público con contratista, evasión de proceso licitatorio, peculado doloso y asociación para delinquir. Tú eres abogado y sabes que esa pluralidad es terrible, ¿no? Entonces, claro, aquí vamos a ir siempre con el derecho a la defensa, siempre buscando que las personas, el que no la debe no la teme, se ponga derecho, es lo mejor. Pero ¿no? hay la garantía, Tarek, de que se va a profundizar cada una de esas investigaciones hasta llegar al final. Bueno, fíjate, si tenemos que diferenciarnos del pasado que tanto hemos criticado todos, donde ni siquiera se anunciaban investigaciones, ocurrían los hechos delictivos y ni siquiera se empezaban investigaciones, como en este caso. En otros casos se hacía la pantomima, un teatro del inicio de una investigación que no arrojaba nada. Yo creo que aquí es diferente y tú sabes que es así. Me conoces. Los que han confiado desde la Asamblea Nacional Constituyente conocen, primero, que tenemos un sentido de justicia. Aquí no es revancha ni cacerías de brujas contra nadie, por favor. Aquí solamente es la llegada de la verdad. Ante un tema como este, donde la víctima es PDVSA, la empresa estatal petrolera, y se supone que está esta pluralidad de delitos, lo mínimo no es solo la apertura de una investigación. Yo creo que lo más importante es que la gente se vaya poniendo a derecho. Ya nosotros hemos solicitado a PDVSA toda la información importante en esta etapa preliminar, igualmente a Contraloría. Y luego en los avances, yo creo que el deber ya nuestro será ir informando, ya no de los hallazgos preliminares, sino de las cosas concretas. ¿Y eso qué va a significar? Que la gente diga, oye, mira, en Venezuela el Ministerio Público, la Justicia, no tuvo una concreción porque es que había complicidad con los delitos. Ahora no debe ser así, no puede ser así. El reto nuestro entonces, fíjate, es doble. Entonces, obviamente estoy de acuerdo totalmente contigo. Es llegar al fondo, pero con justicia, con equidad, en todos los casos, no solo en esto. Lo entiendo, pero tú desafías en este momento una institución sumamente poderosa en Venezuela, que es la impunidad. Correcto. No. Y eso te da un peligro, tú lo sabes, ¿no? Sí. Peligro a mi propia integridad personal, porque ya recibí amenazas, lo digo al país. Apenas terminé la rueda de prensa, a mi teléfono recibí amenazas anónimas. Mire, yo les digo una cosa, quédese tranquilo, no se ponga nervioso. Yo estuve lamentablemente detenido el 12 y el 13 de abril, le vi la cara a la muerte y al fascismo y la gente vio en las imágenes televisivas que casi me caía a golpe con esos esbirros, pudiendo haber sido asesinado en esa patrulla. Previamente tú mismo, José Vicente, yo recuerdo, al menos en 2 oportunidades, siendo yo muy joven, y tú, parlamentario, denunciaste persecución en contra nuestra. Por lo tanto, mire, yo pido calma en ese sentido, ¿no? Porque
No puede ser posible que si el fiscal general de la República, designado por la Asamblea Constituyente, comienza unas investigaciones de este nivel, se pretenda anónimamente amenazarlo, amedrentarlo. Primero, que no me conocen, y segundo, que yo también sé defenderme. Mira, un poco fuera del tema, pero creo que no podemos concluir este programa sin que yo te pregunte acerca de tu actitud, de tu posición con respecto a la amenaza de los Estados Unidos contra Venezuela, incluso amenaza de un ataque bélico al país. Y, por otra parte, lo que tiene que ver con la conducta de la oposición venezolana en un momento tan difícil para Venezuela, que se expresa en un comunicado que para mí es una vergüenza, donde prácticamente se colocan al lado del presidente de los Estados Unidos y cuestionan y rechazan al presidente venezolano. De entrada, nosotros hemos abierto sobre ese tema una investigación. Está abierta. Correcto. Hemos designado 2 fiscales probos en función de el acuerdo que emanó de la Asamblea Nacional Constituyente sobre un tema que ya es público y notorio. ¿Cómo es posible que voceros con nombre y apellido de la oposición en su élite dirigencial haz una encuesta a ver si las bases opositoras están de acuerdo que nos invadan, que nos bombardeen? Yo he hablado de nuestras experiencias vividas en Líbano, en Siria, en Irak, países donde yo he estado, en Libia, en toda Centroamérica, incluso en Colombia. Mira, zonas devastadas absolutas y totalmente, de manera irreversible, con décadas para que pueda ser reconstruida moralmente el tejido de esas naciones, producto de invasiones, de ocupaciones militares. Porque, por ejemplo, Colombia está invadida. Ahí hay 6 bases militares donde los soldados de los Estados Unidos de América tienen inmunidad e impunidad para. Se dieron casos de 60 niñas violadas, ningún soldado fue preso. Han matado colombianos, ningún soldado estadounidense fue preso. ¿Por qué? Porque el padre de esa llegada a ese país, de estas tropas, en este caso, presidente Pastrana, Uribe, Santos, le dieron inmunidad absoluta a los soldados estadounidenses de matar, violar en Colombia y no ir preso. Entonces, eso es una realidad. Eso que planteaste es así como lo dices. Y tiene que ser esa palabra tuya tomada muy en cuenta por el pueblo venezolano en general. Ahora, yo te repregunto sobre lo siguiente. Hablamos del tema de la faja, que es de una gran importancia. Sencoes, Cadivi. Exacto. Y te planteé también el tema de la OLP, ¿no? ¿Qué manejo le estás dando a esa situación? Fíjate, hicimos una mesa de trabajo muy importante, pero muy importante, esta semana, con todos los jefes, tanto de los cuerpos policiales y militares del país, para abordar temas de seguridad de Estado. Temas que tienen que ver con la seguridad, pues, del país. Y uno de los temas que planteábamos era ese, entre tantos otros, ¿no? Hacinamiento carcelario. Donde hubo violación flagrante de los derechos humanos, sí, ¿no? Hacinamiento carcelario, los procedimientos a la hora de las detenciones o de las actuaciones que en el pasado el Ministerio Público no quería colaborar con ninguna institución del sistema de justicia al respecto, ¿no? Cosas muy extrañas. Yo creo que eso es como que exacerbar más la violencia. Cuando tú te aíslas y crees que eres un Estado en medio del Estado y un supraestado, no solo del sistema de justicia, sino como institución, para convertirlo en lo que fue finalmente, en un cartel de extorsión, de cobrar comisiones, etc. Entonces, ¿qué hicimos en esa mesa? Entre otras cosas, abordar una revisión profunda de la OLHP, que cambió de código. Y tú sabes lo que conseguimos nosotros también en el Ministerio Público, que sobre ese tema fue más la propaganda de lo que se hablaba. ¿Tú sabes cuántos casos le remitía la Defensoría del Pueblo al Ministerio Público sobre esos procedimientos? De redadas hechas sin ningún tipo de regularidad en, por ejemplo, las órdenes de allanamiento. Yo siempre he dicho, y todavía lo digo, estoy en contra de las redadas masivas, porque al finalmente golpean de manera generalizada a toda una comunidad.
Yo estoy de acuerdo es con las detenciones selectivas producto del cruce de la data de CIPOL, del Ministerio Público, de los jueces en los estados, para que cuando tú hagas los allanamientos vayas directamente a donde tienes que ir y no producir estos efectos que tú y nosotros denunciamos en su momento, y donde el Ministerio Público, como en otros casos, tuvo inacción absoluta. Porque más allá de la propaganda, ahí no hay, te estoy revelando algo, ahí no hubo una verdadera investigación. Tú entregaste una lista ante el Ministerio Público, lo hicimos coordinadamente muchas veces con Pepe, nosotros entregamos otra. ¿Y cuál fue el resultado de eso? Impunidad, falta de justicia. Entonces yo creo que eso debe retomarse, todas esas investigaciones, porque quienes actuaron de esa manera, yo siempre digo que no lo hicieron porque está institucionalizado hacer eso, sino porque mancillan su propio uniforme, como individuos que actúan al margen incluso de los propios códigos que establecen la Constitución y la ley y los propios cuerpos sobre el Estado. Entonces, va a haber una importante, yo voy a decir, anuncio esta semana entrante, porque aparte de la mesa de trabajo con los jefes de los cuerpos policiales, a quienes públicamente quiero agradecer porque fueron todos, ¿verdad?, las autoridades, hicimos luego una mesa técnica el viernes y eso cruzado va a producir ahora un plan de acción conjunto donde estamos incorporando al Ministerio de Asuntos Penitenciarios y al TCJ. Yo creo que es así, José Vicente, como se le puede dar una señal importante a la democracia venezolana, ¿verdad? Somos una democracia que tenemos imperfecciones, es verdad, pero tenemos todos que luchar para mejorarla, para restituir ese Estado de Derecho con el principio de cooperación entre poderes públicos. Esto quiere decir que hay tarde para agarrar. Bueno, si Dios así lo quiere y si nuestros benditos ángeles lo desean, y también yo diría aquellos que no quieren, ¿no? Porque yo siento que hay gente que se molesta desde lo que implica los intereses que se tocan en algún momento, que siempre van en contra de lo que es el principio del humanismo, ¿no? Le decían a uno lo peor, pero entonces yo digo, uno en el fondo busca dentro del budismo el equilibrio, ¿no? Eso siempre es bueno, el equilibrio. Hay que buscar el equilibrio entre las cosas positivas. Siempre me voy a sumar al llamado de diálogo, en medio de las peores circunstancias, para la convivencia pacífica, para la concordia de la nación venezolana. Yo creo que hacia allá apuntaremos, José Vicente. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, de verdad. Y mucha suerte. Un gran honor. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Cada día cobra más fuerza las acusaciones contra el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Las acusaciones se basan en testimonios de directivos de la empresa brasileña Odebrecht, que señalan que Santos recibió la cantidad de 26.000 millones de pesos para el financiamiento de su campaña electoral. La denuncia ha sido ratificada en Colombia por personajes cercanos al presidente y es asumida por destacadas figuras políticas. Crece la preocupación en las filas de la oposición con motivo de la aprobación por la Asamblea Nacional Constituyente de la ley constitucional que sanciona los delitos de odio cometidos por parlamentarios durante los 3 meses de violencia en las calles de diversas ciudades del país. Los llamados formulados por dirigentes de la MUD y parlamentarios de oposición a trancar las vías públicas, a asaltar instituciones del Estado, a atacar bases militares, a asesinar personas mediante el empleo de métodos horrendos, están tipificados y consagrados en la referida ley. Con motivo de la situación que se le plantea a la oposición en la oportunidad de la aplicación de esta ley constitucional, dirigentes opositores han aprovechado las conversaciones privadas
que realizan con el gobierno y el chavismo para enviar mensajes de paz y tratar de negociar casos concretos. Con motivo de los ataques y acusaciones sin fundamento de que es objeto del nuevo fiscal general de la República, Tarek William Saab, cabe recordar lo que éste declaró durante el desarrollo del golpe frustrado durante los pasados meses, cuando la violencia adquirió en las calles su máxima expresión. Entonces el actual fiscal general dijo lo siguiente, comillas, no me presto a golpes de ninguna naturaleza contra los poderes públicos. Me comenzaron a atacar cuando se dieron cuenta que no contaban conmigo, cierra comillas. La escasez de medicamentos es del 70% en hospitales, tipo 3 y 4, lo cual impide atender oportuna y gratuitamente a pacientes de mediana y alta complejidad, en especial los que ameritan de intervenciones quirúrgicas, corazón, riñón, neurocirugía, traumatología, lo que genera largas listas de espera. Solo se están operando cirugías sencillas que no comprometan la vida del paciente. Las cirugías complejas difícilmente pueden ser realizadas. ¿Está consciente el Gobierno Nacional, el Ministerio de Salud, de esta compleja y dramática situación? Aumentan las medidas de seguridad en torno a destacados dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y de altos funcionarios del gobierno. Las informaciones que llegan a los cuerpos de seguridad del Estado indican que en la nueva etapa política que vive el país, caracterizada por la normalidad, sectores de la extrema derecha, militares retirados y organismos de inteligencia extranjeros como la CIA consideran que muy probablemente en las elecciones de gobernadores a realizarse en octubre próximo, el resultado sea adverso a la oposición, razón por la cual hay que crear situaciones que afecten seriamente el orden público. Esta actividad a desarrollar, encuadrada en la línea contraria a la participación de la oposición en las elecciones regionales de octubre, que ha motivado severas críticas al interior de la oposición, busca crear condiciones para un nuevo intento desestabilizador, basado en la violencia y la utilización de contactos establecidos con personal de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlaces Confidencial Reporte Ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país del 18 al 30 de agosto 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Usted considera que los principales responsables y promotores de las recientes manifestaciones violentas deberían ir presos, sea quien sea, sí o no? Sí deben ir presos 65%. No deben ir presos 29%. No sabe, no contesta 6%. Independientemente de su posición política, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con la aprobación de la ley contra los delitos de odio, intolerancia y violencia? De acuerdo, 60%. En desacuerdo, 33%. No sabe, no contesta, 7%. ¿Cómo calificaría usted el desempeño de la Asamblea Nacional Constituyente hasta ahora? Muy bueno, bueno, regular a bueno, regular a malo, malo o muy malo. Muy bueno, 9%. Bueno, 23%. Regular a bueno, 27%. Total, 59%. Regular a malo, 9%. Malo, 10%. Muy malo, 19%. Total, 38%. No sabe, no contesta, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.